Stephanie, qué bueno que estás ahí. Amén, amén. Como digo, me disculpo por lo que ya comenté, pero oye, te prometo que parece eso Aldrede que en cuanto más quieres enseñar o conocer nuevas cosas para poder seguir enseñando, así va. Parece eso Aldrede que pues más nos agobia lo secular, el trabajo por ahí, cuando no. Ahora estas cosas no se recomiendan estudiarlas ni enseñarlas en la noche. Entonces, pues llegaba en la tardecita ya oscureciendo, entonces ya no podía enseñar estas cosas. Pero bueno, tenemos como nuestra Parashat Emor, y hoy nos vamos a desviar un poquito de ese tema porque quiero aprovechar este 10 de mayo, no solo para hablar de las madres, sino para hablar de la mujer, del matrimonio y toda la revuelta que hay precisamente de este cotorreo del feminismo, este cotorreo de los derechos de la mujer, este cotorreo de además tantas cosas que han surgido a través de las generaciones, a medida que el tiempo va pasando, que nosotros no debemos olvidar nunca quiénes somos, a quién le pertenecemos y qué es lo que hay que seguir haciendo, qué es lo que hay que seguir haciendo. Así es que vamos a dejar un poquito de la por allá, como dije, para darle pie a este asunto, a estos temas que no podemos esquivar. El mundo nos ha alcanzado y estos temas son los que existen. Esa es una realidad, no podemos hacerla a un lado, tenemos que seguir preparando nuestros corazones, nuestras mentes, seguir al pie del cañón con Hashem y preparar nuestras generaciones, porque, hijo eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto que ya comentamos y cuáles son los roles de la mujer, digamos, que existían. Algunos se han ido extinguiendo, se han ido apagando, como dije, a través de las generaciones. Y vamos a hablar, por ejemplo, en los años 50. ¿Qué sucedía en los años 50 todavía? En los años 50 todavía la mujer cumplía con el rol de esposa y madre ideal. Sí, sí, había una bronca por ahí entre las mujeres, mis queridas hermanas, era entre ser una esposa y una madre ideal. Ahí no había otras discusiones. Era ser una madre, una esposa ideal. Para este año, para estos años 50, ya se comenzaban a observar, digamos, algunas féminas, por decir así, que luchaban por, Fernanda, que el Eterno te bendiga, que luchaban por estos derechos de igualdad, que le llaman también, ¿verdad? Pero, y las tareas eran similares. Siempre había existido esto, pero estaba así como que en la sombra. Entonces, en los años 50 ya vislumbraba todo este cotorreo de la igualdad, de que se le dieran cosas similares a los hombres y se miraba un poco todo esto. En los años 60, ¿qué papel ocupaba la mujer? La mujer estaba ocupada solamente en del ámbito del hogar, atendiendo a su esposo y se le había impuesto a ella solamente la carga de cuidar el hogar. Así es que todavía para el año 60, todavía las mujeres eran como, digamos, hogareñas, eran mujeres que se dedicaban no, digamos, a complacer al esposo en cualquier capricho, pero tenían todavía ese pensamiento, ese sentir de que la mujer atendía el hogar,
el varón salía a trabajar y bueno, pues eh, todos esos, ¿qué se puede decir? Todas las cosas buenas que tiene eso, mis hermanos, pues es excelente porque, por ejemplo, en mi caso, Baruch Hashem, mi esposa duró muchísimos años sin trabajar y eh, pues se pueden solventar los gastos y aparte pues llegas a la casa, pues está la casa limpia, la comida quizás que te gusta, entonces todavía para el año 60 había pensamientos de este tipo. En la década de los 70, las mujeres, ya iba cambiando, ¿verdad? Las mujeres estudiaban y luego trabajaban. Ya empezaban a verse mujeres trabajando en ciertos trabajos de mujeres, perdón, de hombres, pero sin embargo, todavía estaban muy dedicadas a los hijos, no se atendían a su hogar y no se atendían al esposo. Aunque los cambios ya existían, eran moderados. Aquí ya vamos avanzando. Había mucha moderación de este tipo y ya se hacía visible el papel de la mujer en el ámbito laboral y en el ámbito social. A medida de que todo esto fue cambiando con todo este desarrollo de la tecnología y la sociedad, pues usted ya sabe cómo estamos ahora. La mujer, se le permite a la mujer alternar en diferentes roles, haciendo las cosas un poco más difíciles para el matrimonio, pero quizás mejores en el asunto económico. La mujer ahora tiene que ser esposa, madre, ejecutiva, empleada, ama de casa. Y con todo este cotorreo, aunque la mujer se esfuerza o se esforzaba todavía, mis queridos amigos, la mujer suele dar importancia a todas estas áreas, a todos estos roles y trata de cumplirlos a un 100%. Y muchas de las veces, pues su esfuerzo no es valorado por el varón o simplemente por la sociedad. Así es que, ¿cómo se siente la mujer cuando todo esto sucede? Pues, obviamente se siente incomprendida o menospreciada. Aún así, con todo esto, la mujer mantenía una línea de respeto, una línea de amor por su varón, por el varón. No existían todas esas cosas que hoy vemos, que por ahí tú ves que le preguntan a las mujeres si el mundo sería mejor sin varones, ¿verdad? Y dicen, sí, quítenlos a todos, no necesitamos a ninguno de esos. Entonces no veías todas estas cosas que se ven hoy por hoy. Ahora bien, hoy por hoy, en el pleno siglo XXI, mis queridos hermanos, estamos siendo testigos de muchísimas cosas, Baruch Hashem, que la mujer ha logrado y que de alguna manera, pues nosotros, no sé tú, pero nosotros lo aplaudimos. ¿Por qué? ¿Por qué aplaudimos ciertas cosas que han logrado algunos derechos de las mujeres? Si se le puede llamar derechos, ahorita vamos a ver algo. Pero, por qué digo que aplaudimos algunas de las cosas que se han logrado con todos estos cambios? Por ejemplo, la mujer no puede votar en algunos países. Después ya empezaron a votar. La mujer no puede usar pantalón, después la mujer empezó a usar pantalón. Hoy por hoy, en algunos países, tú sabes que las mujeres andan con su cara tapada. No tienen derecho de quitarse esa cosa de la cara. El abuso de la mujer era terrible. No podemos tampoco quitar esa parte de ahí. Entonces, esas son cosas que se han logrado a través de los años, que aplaudimos y le damos gracias a Hashem, porque, oye, nadie quiere ver a una mujer golpeada con los ojos moretoneados. No queremos saber de mujeres que sufren a manos de un varón que se porta de esta manera, un varón machista. No queremos ver hijos o familias destruidas por este tipo de comportamientos de parte del varón. Ahora bien, eso es lo que aplaudimos. Por otro lado, estamos todavía viendo cosas que siguen peleando las mujeres, que mis hermanos no sabemos dónde va a parar esto. Dentro de los llamados derechos de las mujeres,
Ahorita que estamos hablando de ese rol que la mujer ahora ocupa en la sociedad, pero en un momento vamos a hablar del rol que una mujer tiene que ocupar dentro de los parámetros espirituales de Hashem. Entonces, dentro de los llamados derechos de la mujer, vemos que muchas de las veces no se ven derechos solamente que tienen que ver con el hombre o la sociedad o cosas que ellas consideran derecho. Ahora, YouTube somos testigos y podemos ver que algunas mujeres pelean derechos que agreden directamente al Eterno. Por ejemplo, el derecho a abortar. ¿Derecho o no es un derecho de la mujer? Porque, mira, déjame te digo qué es, por ejemplo, la desigualdad de género. La desigualdad de género se define como un fenómeno social. Fíjate cómo se define. Es un fenómeno social, jurídico, cultural, en el que se presenta la discriminación entre las personas a razón de su género. Pero, ¿derecho a abortar? ¿Se puede exigir eso? Fíjate cómo ando vuelta el asunto. Lo que antes era una prioridad, hoy es simplemente quitarlo. Entonces, ¿qué se está peleando? Si podemos hablar un poquito, por ejemplo, de la nación de Israel. ¿Qué están peleando estos hombres que quieren destruir Israel? Mis hermanos, hoy por hoy ya no están yendo en contra de Israel por las tierras. Ese es un pretexto. Quieren ver a todos los judíos muertos. No quieren a los judíos. Simplemente no quieren a los judíos. Querían tierras, se las dieron. Siguieron peleando, por ahí entraron donde dieron esas tierras y siguieron peleando. Entonces, ese es simplemente un pretexto. En este contexto, el aborto o lo que la gente pide allá afuera es un pretexto. Es algo como que para maquillar tus cosas, o cómo está el cotorreo aquí. Porque fíjate que es la desigualdad de género. Te lo voy a volver a repetir. Se define como un fenómeno social, jurídico y tiene que ver con lo cultural. Y se presenta con la discriminación entre las personas a razón de su género, es cierto. Pero, ¿de quién es este problema? Social, cultural. Por ejemplo, dicen allá algunas mujeres, la desigualdad de género es la causa de muchos problemas y puede afectar de forma desproporcional a la mujer, violando sus derechos. Si hablamos de derechos, la pregunta es, ¿solo las mujeres tienen derechos? Si hablamos de derechos, ¿solo las mujeres tienen derechos? Porque es cierto que la desigualdad de género es la causa de muchos problemas, vamos, y puede afectar tristemente más a la mujer, por decir así, cuando, por ejemplo, en un trabajo que hay diferencias y pagan más al hombre que a la mujer o lo que tú quieras. Pero fíjate qué es la desigualdad de géneros, cómo se define. El asunto es cultural, el asunto es social, el asunto es jurídico. El asunto es jurídico. Si hablamos de derechos, la pregunta sigue en la mesa. ¿Solo las mujeres tienen derechos? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de lo que estamos viendo? Adelante, Lilia. Ahí va la abogada, nos va a castigar. Hola, buenas noches. Yo siempre he tenido controversia con mis colegas porque, pues obviamente la Constitución es muy clara, ¿no? Todo ser tiene el derecho a la vida, pero ahora con estas reformas que están solicitando las feministas y demás, pues ellas dicen que es su cuerpo y que ellas tienen que decidir.
pero científicamente está comprobado que no es su cuerpo. Lo que ellas están dañando es el cuerpo de otro ser vivo y ellas no tienen ninguna facultad para dañarlo, ¿no? Entonces, a mí siempre me cuestionan mucho en esa parte, ¿no? O sea, como, ¿por qué no estás a favor del aborto? Si pues tú sabes cómo está la situación del país, tú sabes cómo está la inseguridad, cómo están los salarios, que ya hay mucha gente en el mundo y un montón de argumentos que digo, no tiene razón de ser tu argumento, ¿no? E inclusive muchos hasta llegan a como a, no puedo decir burlarse, pero cuestionan mucho la parte de que pues yo sí quiero ser mamá, ¿no? Entonces así como que, ¿para qué quieres tener hijos si no hay agua? ¿Para qué quieres tener hijos si hay muchos niños que no tienen casa? Mejor adopta uno, ¿no? Entonces siempre es un problema para mí, no lo veo como un problema, a veces hasta me da risa, porque hablan mucho de la igualdad, pero nunca vamos a ser iguales. O sea, Dios nos hizo diferentes, nuestros cuerpos, nuestras mentes son diferentes. Entonces, si Dios hubiera querido que fuéramos iguales, pues todos hubiéramos sido hombres o todos hubiéramos sido mujeres. Yo lo que siempre les digo es la equidad. La igualdad es una cosa completamente diferente a la equidad. Si hablamos de equidad, ahí sí, en algunas cosas estoy de acuerdo, porque muchas veces gana más un hombre que una mujer, ¿no? Y a mí me pasó, en mi trabajo a mí me pasó que yo hacía más, yo trabajaba más, yo me ponía más la camiseta y mi trabajo era el menos reconocido. Entonces, hasta que llegó un punto en el que mi jefe se dio cuenta quién era la que realmente sacaba a flote los proyectos y pues empezó a reconocer las cosas, ¿no? Pero no fue algo que yo ahí me fuera a imponer y pancartas y cerrar la oficina y una huelga, porque al final del día yo le decía a Shem, o sea, tú sabes mi esfuerzo, tú sabes mi dedicación, tú sabes si tú vas a obrar, no lo voy a hacer yo. Y mucha gente no entiende esa parte. Mucha gente es así como que, ay, es que eres bien inteligente y es que sin ti el despacho no se mueve. Pero la realidad es que no, soy un ser humano con muchos errores, con muchos defectos y pues al final del día, sea como sea, pues Hashem es el que libra esas batallas, ¿no? Entonces, algo que yo siempre he defendido y por lo que muchas veces la gente luego me deja de hablar, es porque les digo, nunca vamos a ser iguales. O sea, nunca de los nunca vamos a ser iguales. Así tú me digas que eres una mujer transgénero y que ya hiciste el cambio de sexo y todo, tú naciste siendo hombre. Y para mí siempre vas a ser hombre, aunque te hayas cambiado el sexo y te hayas operado y demás, para mí siempre vas a ser un hombre. Nunca vamos a ser iguales. Internamente nunca vamos a ser iguales. Entonces, ese siempre es como que el meollo del asunto. Y digo, legalmente, pues al pueblo pan y circo, ¿no? Entonces, legalmente hablando, pues obviamente los legisladores, el gobierno, para tener más votos, para tener controladas a las masas, pues obviamente les van a empezar a dar por su lado, obviamente van a empezar a autorizar cada vez más los matrimonios entre personas del mismo sexo, las adopciones entre personas del mismo sexo, y pues obviamente no se dan cuenta que eso lo único que está haciendo es pervirtiendo a la sociedad. Lo único que está haciendo es romper completamente con lo que es la realidad de cómo debe estar integrada una familia, porque Dios así lo estableció desde el principio. Si no, pues no le hubiera hecho a Eva a Adán, ¿no? Hubiera creado otro hombre o hubiera creado dos mujeres. Al igual con los animales, hubieran sido del mismo sexo en lugar de generar una hembra y un macho. Adelante, Benji. Sí, de hecho, yo tengo 2 puntos en este tema, que digo, la primera es, sí, sí existen los derechos, pero mi derecho termina cuando empieza a infringir o empieza a coartar el derecho de otra persona. Esa es una. Porque no porque, por ejemplo, tenga yo libertad de expresión, no es un ejemplo. No porque tengo libertad de expresión, voy a molestar, por ejemplo, a los vecinos. Somos 16 departamentos en este edificio. No, no por eso voy a empezar a hacer ruidos en la noche, gritar, no sé, poner mi música.
Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que tengo muy claro y hace mucho tiempo se lo comentaba yo a mi esposa, que estas manifestaciones o estos, ¿cómo decirlo? Exigencias de las personas de que, ay, es que, y alegan cualquier cosa, por ejemplo, el aborto, alegan las igualdades en el trabajo, pero obviamente no somos iguales porque tenemos fuerzas distintas, el cuerpo del hombre aguanta más, por ejemplo, en peso o para mover cosas que el de la mujer, pero yo creo que lo hacen para decir, ¿sabes qué? Déjame hacer lo que a mí, perdón por lo que voy a decir, pero déjame hacer lo que mi gana se me dé y que nadie me diga nada. Eso es lo que están buscando. Que no tengan reprensiones, que no tengan consecuencias. Digo, a lo mejor legalmente sí pueden dejar de tener consecuencias, no sé, meterlas a la cárcel pero después van a tener consecuencias médicas o van a tener consecuencias que obviamente el Eterno les va a mandar, ¿no? Enfermedades o demás cosas. Entonces, esos son los dos puntos que yo quería comentar. Todo tiene que ver, gracias por su participación, todo tiene que ver con las agendas escondidas del gobierno. Todo tiene que ver, mira, la gente que anda protestando y la gente que anda haciendo con sus cosas son puppets, son títeres de alguna manera y son presas de todas esas agendas escondidas para romper lo que Hashem estableció como matrimonio, para romper precisamente la familia, que es precisamente lo que estos derechos de las mujeres, algunas, están causando. Porque otra vez, alegan el asunto de la desigualdad de género. Pero fíjate de qué estamos hablando y cómo se define. Como algo jurídico, social, cultural. Y si hablamos de derechos, como dijimos, no solo las mujeres tienen derechos. Todas las personas tenemos derechos, seas mujer o seas hombre. Y en el caso del aborto, el pequeño que ya es una vida también tiene derecho. Pero ellas se aferran a que es su cuerpo, a que es su vida, a que ellos pueden hacer con su cuerpo lo que quieren. Se desconoce completamente el mandamiento, por ejemplo, o la instrucción que nos da Pablo, el rabino Shaul, en 1 Corintios, cuando dice que tu cuerpo no es tuyo, que fue comprado por un precio, por Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que el espíritu tampoco es tuyo. Entonces dice, adoren a Hashem con su cuerpo y con su espíritu. Entonces, desconociendo todas estas cosas, no sé si sean víctimas a propósito o así como que de pasadita de estas agendas del gobierno globalista, si quieren terminar con todo lo que ha establecido nuestro Padre que está en los cielos. Pero una realidad es que todo mundo tenemos derechos. Por ejemplo, vivir sin violencia. Oye, todo el mundo tenemos derecho a vivir sin violencia. Todo el mundo. Seas mujer o seas hombre. Vivir sin discriminación por la piel que tengas, por la raza que seas. Ese es un derecho de alguna manera. Estableció por Hashem. Casarse con quien amas. Cada quien tiene el derecho de casarse con quien amas. Hay muchísima gente que simplemente se casan. Por ejemplo, por ahí alguien quiere cambiarla por algunas vacas, dámela, te la compro y no sé qué, en un viaje que hicieron. Entonces, oye, cada quien tiene ese derecho de casarse, seas hombre, seas mujer. Tener hijos cuando tú quieras, eso es, por supuesto, de cada quien. Ponerte entre un color y otro, todo el mundo tenemos derecho a eso. Así es que visto así, la desigualdad no es, ojo aquí, visto de esta manera en la que estamos hablando, entonces, la desigualdad no es única, ni afecta solamente a la mujer o a algunos aspectos de nuestras vidas, que son, en este contexto, las mujeres. Hay desigualdades, o la desigualdad afecta a la raza humana,
por estas agendas de las que estamos hablando, afecta a la raza humana. La desigualdad social afecta al ser humano. Existe, por ejemplo, desigualdad económica, que viene siendo lo que estamos diciendo, la distribución de las riquezas entre las personas. El rico es siempre rico, el pobre siempre es pobre. Existe la desigualdad educativa. Las personas no tienen las mismas oportunidades para hacerse de la misma formación académica. Hay desigualdad aquí. ¿Por qué no peleas eso? La desigualdad que dijimos del género, que abre brechas salariales entre la mujer y el hombre, por ejemplo, de la que estaba hablando Lilia. Ahora, en este asunto, dijimos que era social, cultural. Desigualdad, hay desigualdad legal. Hay muchas leyes que están en función de algunos tribunales, pero favorecen a algunos individuos en frente de los otros. O sea, así está este mundo. Hay mucha desigualdad legal. Si no está la legal, hay mucha desigualdad legal que favorecen siempre a unos y dejan al otro descobijado. Fíjate todas estas desigualdades que hay. La pregunta sigue en la mesa. Mis hermanos, ¿este asunto afecta solamente a la mujer? Hay varones que la rifan allá afuera en los trabajos, los maltratan, no les pagan bien, hacen más trabajo de lo que es, no les dan el dinero que les prometen. Todo esto que ya di es algo que se está consumiendo al mundo, es algo a nivel social, a nivel cultural. Eso es el asunto del género. No es yo quiero hacer así y ya, listo. Eso es a nivel global, a nivel esfera, a nivel mundial. Mira, o sea, ¿qué pensar? No solo, por ejemplo, el hombre en un trabajo. Vamos a hablar de un trabajo. Al hombre le pagan más que a la mujer. Entonces la mujer dice, oye, pues ¿qué onda con este? Nomás porque es hombre le pagan más que a mí. Pero yo te pregunto esto a ti, mujer. Si entra una mujer a trabajar donde tú trabajas y al jefe se le place darle el dinero que a ti te da, la otra sin educación, tú con educación. Si al jefe le place darle el dinero igual que a ti, el mismo salario que a ti, tú con educación, la otra sin educación. La pregunta es, ¿tú no te quejarías? ¿Qué dirías tú? Hey, pues aquella no estudió. Aquella no necesariamente tiene que ser un hombre para decir, oye, le pagan a ese le pagan más porque es hombre. No, si al jefe le place pagarle más a otra mujer que no está educada como tú, entonces está la desigualdad. Entonces no es exactamente entre el hombre y la mujer, eso lo ha inventado, el mundo lo ha inventado, esa agenda globalista que quiere hacernos garras a ti y a mí, y nos decimos hijos de Gesem, y nos quieren envolver en ese cotorreo. Pero en realidad esta desigualdad, mis hermanos, hay desigualdad educativa, desigualdad de género, desigualdad legal, desigualdad en todos lados. Desigualdad en todos lados. Afecta al mundo entero. ¿Cuál es la solución a esto? Vamos primero ahí con la manita que levantó Lilia. Bien, yo solo quería comentar, si hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres legalmente hablando, porque, por ejemplo, la mujer cuando va a dar a luz tiene, si mal no recuerdo, 90 días para poder estar con su bebé y que se adapte y bla, bla, bla. Anteriormente al varón solamente le daban 1 o 2 días para poder estar ejerciendo su paternidad, porque ni siquiera es así como que, pues que se haga responsable, ¿no? Sino, pues un papá presente, pues quiere estar ahí con su esposa y todo, ¿no? Antes le daban 1 o 2 días para poder estar, y ahorita creo que ya tienen autorizado, si mal no recuerdo, 10 o 15 días para que pueda estar apoyando a la esposa y poder estar haciendo eso. Entonces, en la Ley Federal de Trabajo también está más favorecida hacia las mujeres que hacia los varones. Entonces, a mí me llama mucho la atención que solamente reclaman como ciertos aspectos, pero en realidad no se van
al fondo del asunto, o sea, solamente entran como que por encimita para poder decir, esto me ajusta y esto es lo que yo voy a reclamar. Igual también estadísticamente hablando, por lo menos en México, mueren más hombres por razón de género que mujeres. Entonces, hablando de que es el narcotráfico, hablando de muchas de esas situaciones, o sea, también hay mujeres que son narcotraficantes, que son sicarias, y pues ellas también mueren. Ahora a todo ya se le llama feminicidio, cuando pues realmente no sabe si a la mujer que asesinaron era una sicaria, Sí. o era la líder del narcotráfico. Entonces, ahora todo es feminicidio. Entiendo la parte que ellas quieren hacer valer de que pues están matando a las mujeres por razón de género, ¿no? Pero la realidad es que pues mueren más hombres que mujeres en el año. Entonces, nada más eso era lo que quería comentar. Gracias. Por aquí nos dice Stephanie que aquí nos dan 2 semanas a los hombres para estar con su bebé. Thank you, Steffi. Oye, entonces, esto afecta directamente a los hombres, a las mujeres simplemente. Mira lo que estás comentando, por ejemplo, aquí en la desigualdad legal. Ahora favorecen más a las mujeres. Oye, ¿por qué no dicen eso? Entonces, todo esto es asunto otra vez. No, hay que no perdernos. Es social, cultural, legal, establecido por los gobiernos, por las leyes de los gobiernos, los estados, lo que, según tú donde vivas. O como decía, por ejemplo, ahorita Lili, que allá son tantos días, aquí son 2 semanas y así. Pero este asunto es social, es cultural. ¿Cuál es la solución? Tú dime a mí cuál es la solución. ¿La que piden ahora las feministas? ¿O cuál es la solución? ¿Que se quiten los hombres como muchas mujeres que quieren hacerlo? ¿La solución es más presidentes mujeres? La solución es tener mujeres como dueñas de algunos establecimientos, de algunos negocios para tratar mejor a la mujer. Porque supuestamente el acoso viene de los hombres a las mujeres o la desigualdad de las mujeres a los hombres o como me la pongas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que todo el mundo se llene de mujeres con negocios para que puedan tratar mejor a la mujer. ¿Cuál es la solución a todo esto? Es cierto, siempre compitiendo, ¿no? Siempre por ahí. Al último, las mujeres se tratan mejor, peor entre mujeres. Entonces, ¿cuál es la solución? El peor enemigo de la mujer es otra mujer. Ah, no, bueno. Ceci, ¿estás por ahí? Ya no me fijé que tiene su cámara apagada. Pero bueno, sí, aquí estoy. ¿Qué opinas, Ceci? No, sí es un tema pues muy controversial, la verdad, porque efectivamente no escuchando por aquí los comentarios y esto último que dijiste, en realidad sí, a veces el peor enemigo de la mujer es otra mujer, ¿no? Por estos temas, porque algunas pues están apoyando pues todo el movimiento que hay aquí, ¿no? Del feminismo, pero pues yo siempre lo he visto así, o sea, eso no es que defiendas los derechos de la mujer, lo que hacen aquí es vandalismo, o sea, dicen que están luchando en contra de la violencia de las mujeres, pero ellas son violentas. Yo siempre he pensado que el fuego no se apaga con fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres eliminar violencia contra las mujeres y qué estás fomentando al hacer esas marchas violentas que hacen? Digo, tienen el derecho de marchar y levantarse y alzar la voz, pero pues con causas realmente que sean justificables, que lo hagan de la forma en que ellas quieren ser tratadas, así deben de tratar ellas, ¿no? Porque te digo, hasta manejando a veces entre mujeres, te ven así y ya ni siquiera te dan el paso, ¿no? Y siendo otra mujer, o te ven batallar estacionándote y te están pite, o sea, de verdad, o sea, es donde yo me quedo sorprendida, ¿no? Y efectivamente, o sea, la situación es así, que ya ahorita aquí no puedes defender lo indefendible porque de verdad las mujeres son más agresivas que otra cosa allá en la calle.
Oye, pues está bueno esto, gracias por comentar. Es que esta es una realidad. Por eso dije que hay algunas cosas que de verdad se aplauden, Ceci. Hay unas cosas que de verdad se aplauden. Que la mujer haya dejado de ser maltratada, que se le den, por ejemplo, atención médica, que todas esas cosas está bien, como tú dices. O sea, no puedes tener a la mujer dentro de un agujero y tenerla como nada, por supuesto que no. La misma escritura nunca ha tenido a la mujer como nada. La misma escritura nunca ha promovido el machismo, pero tampoco da vuelo al feminismo. Entonces, no puedes defender lo indefendible. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como estamos platicando ahorita, quitamos a todos los hombres y vámonos, que las mujeres hagan los puentes y que las mujeres hagan por ahí, no sé. No creo que esa es la solución. Para nada. Para nada. ¿Qué necesita el mundo, mis queridos hermanos, para ser mejor? Lo que ya dijimos, todos los comentarios y todo lo que ya dijimos, o simplemente que la humanidad vuelva. Ahí está, Benji. Entonces, necesita, ojo, porque no estamos hablando de la mujer o el hombre o que esto, estamos hablando de una cultura que ya te envolvió en eso. Ya envolvió los corazones de las mujeres, ya envolvió las mentes en eso. Y ahora ya se fueron a la violencia en vez de estar exigiendo cosas que de veras necesite la mujer. ¿Qué necesita el mundo entonces para ser mejor? ¿Necesita eso que ya comentamos o necesita que la humanidad vuelva a los principios del Eterno? A los principios que el Eterno otorga al ser humano para seguirse reinventando, para seguirse dando forma como familia, como ser humano. Fue el propósito de Geshem, todas estas cosas que se ven. Fue el propósito del Eterno hacer al hombre, luego a la mujer, para competir entre ellos y ir peleando toda una vida, supuestamente. Los creó o nos creó Hashem para competir y ver quién es más trabajador que otro o ver quién gana más que el otro. Para eso nos creó Hashem. Para ver quién es más inteligente. ¿Cuáles fueron los inicios de todo esto? Todas estas cosas que ya vimos, ¿qué han traído? Más que una brecha salarial, de repente, han traído una brecha enorme entre los propósitos de la creación del ser humano. Han traído brechas y peleas entre los matrimonios, discusiones entre el hombre y la mujer, siempre discutiendo los mismos asuntos. Han sido y seguirán siendo, de no remediarse, obstáculos para nuestras generaciones, para que de veras construyan un matrimonio de acuerdo a los orígenes de Hashem y contribuyan a la sociedad con un matrimonio bíblico. Así es que más que una brecha entre quién tiene la razón y entre que están distorsionando lo que nuestro Padre en los cielos puso. Así es que a raíz de toda esta controversia, a raíz de todo esto, de todo este embrollo, vamos a ver algunos pasajes que nos muestra la Escritura. Y vamos a abrir con esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Porque la Escritura tiene un propósito para la humanidad, tiene algunos consejos directos para el varón, algunos consejos directos para la mujer, pero en sí, este es el plan de Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este es el plan de nuestro Padre en los cielos. Y el problema es que se ha distorsionado absolutamente todo, que ya hoy por hoy, por ahí anda un vago que ahora quiere
estén orando por eso. Por ahí anda un vago que ahora quiere poner algunas cosas, algunas trabas al evangelio aquí en Estados Unidos. Las cosas van de peor en peor. Entonces, ¿cuál era el propósito de nuestro Padre para la humanidad? Uno, que todos vengan al arrepentimiento. Ese era el propósito. Que todos vengan al arrepentimiento. Dos, tener una relación con el Padre y con el Hijo a través de su Santo Espíritu. Tercero, tener una relación también con el prójimo llena de paciencia y de bondad. Ese era el propósito de nuestro Padre en los cielos. Cuando usted ve, por ejemplo, en el libro de Génesis, que Dios hizo esto, que Dios hizo la luz, que Dios separó la luz de las tinieblas, que Dios hizo esto, el propósito no es exactamente que usted conozca la luz y conozca que las tinieblas. El propósito es que usted reconozca en su vida que hay un Dios que formó todas estas cosas. Que hay un Dios con el cual se le invita a usted y a mí a tener una relación con él por los méritos de Yeshua a través de su Ruach HaKodesh. Este era el propósito de Hashem para la humanidad. Echemos, por ejemplo, un vistazo a lo que sucedía en el jardín, por ejemplo, del Edén. Adán y Eva estaban en una relación con Hashem. Estaban en comunión con él. Y además, esto les proporcionaba gozar de una comunión perfecta entre ellos. Una relación perfecta entre ellos, cuando dependían totalmente de la palabra de Hashem. ¿Qué fue lo que arruinó todo esto? La desobediencia a Hashem. ¿Qué es lo que está arruinando ahorita las generaciones? La desobediencia a Hashem. ¿Qué es lo que arruina al varón? La desobediencia a Hashem. ¿Qué es lo que arruina a la humanidad, a la mujer? Que se vaya por otro lado donde no es. La desobediencia a Hashem, a nuestro Abba, a nuestro Papi, a nuestro Padre. Hay cosas. Es triste, Ceci, es triste, pero esta es la única realidad que tú y yo tenemos en este pleno siglo XXI. Es la única realidad que existe. Y si tú y yo no le ponemos el pecho con la escritura, si tú y yo no, dice Lilia, dice el Benji, aquí con la Biblia le falta, dice Lilia, nos estamos poniendo como que en desacuerdo en el trabajo. Mis queridos hermanos, usted siempre va a tener un desacuerdo con su tío, con su prima, con su tía, con su suegra, muchas veces con su esposo. Usted siempre va a tener desacuerdos. Cuando usted se para en la escritura, se mete a los propósitos de Hashem, agárrese. Porque usted se está metiendo al propósito divino, a lo que fue orgánico de parte de Hashem, a lo que Hashem estableció. Cuando habla que todo, cuando habla del propósito de Hashem, que todo ser humano venga a arrepentimiento, pues no muchos se van a querer arrepentir de su pecado, les encanta vivir ahí. Sacan el pecadito y lo vuelven a meter, y sacan el pecadito y lo vuelven a meter, y no lo quieren dejar. Tener una relación con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu, el Ruach HaKodesh. Ese es el propósito de Hashem para la humanidad, pues agárrese, porque no todos van a querer la Biblia como tú. No todos van a amar a Yeshua como tú, no todos van a querer el sacrificio de Yeshua. Una relación de paciencia y bondad con el prójimo. Mis hermanos, qué gente, qué ser humano no batalla con eso. Déjame decirte que si los patrones, por ejemplo, conocieran a Hashem y lo justo que es Hashem, y aplicaran este asunto en relación con el prójimo de ser bondadoso y tener paciencia con él, te prometo que no le pagarían más a uno que al otro. Por ser bondadoso con aquel que se esfuerza, con aquel que sube la gota gorda por sacar la compañía adelante. De hecho, este asuntito de la diferencia, a los patrones les conviene. Esto quita la prosperidad de alguna manera de un matrimonio. Por ejemplo, si Lilia
y Benji o Rubén y Ceci trabajaran en el mismo lugar, al patrón no le conviene pagarle lo mismo a los dos. Para ti sería estupendo, sería una cosa estupenda, pero para el patrón no. Así es que le conviene también este asuntito de diferencias. ¿A quién le pagaban más? A Lilia, mira, ya ves, ahí trabajaban juntos el Lilia y el Benji. Entonces, ¿ves cómo cada quien se hace donde le calientan ahí la tortilla? Dice el dicho. El mundo está en decadencia espiritual, mis queridos amigos, porque han hecho un lado a Hashem. Y eso lo hemos repetido miles de veces. Miles de veces. Pero ese era el propósito de la humanidad. El mundo va a odiar siempre que tú te muevas en él sin dejarte contaminar por él. La gente que está a tu alrededor quizás no te tenga como muy amigo porque no te estás dejando contaminar por él, porque tú tienes otros pensamientos. Tú debes de ofrecer esa vida espiritual, ese propósito en el que Hashem te metió. Ese es el propósito para la humanidad. Tener esta unión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Ruach, es el Espíritu Santo. Y entre el prójimo. Mira qué hermoso diseño de Hashem. Imagínate estas cosas puestas en el mundo. Ahora bien, aquí nos metemos a las cosas específicas, por ejemplo, que le dice la Escritura a los varones. Y que tú no puedes perderte, porque no perteneces a este mundo del que venimos hablando. Tú no perteneces a esos varones machistas que golpean a su mujer o que la tratan mal o que... No estamos hablando, tú no perteneces a eso, si te dices hijo de Hashem. Así que ya vimos el propósito para la humanidad, pero cosas específicas, por ejemplo, para el marido, lo primero que debe hacer es aprender a amar a su esposa, como a sí mismo, dice la Escritura. Aprende a amar a tu esposa como a ti mismo. Segundo, no aborrecerlas. Tercero, sustentarla. Cuarto, cuidarla. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a vivir como una sola carne, según Efesios 5:28 en adelante. Entonces, los maridos tenemos la responsabilidad directa de Hashem, no envolverte en las cosas estas, no envolverte a estar alegando cosas que no tienen ningún sentido, dijo Ceci, defendiéndolo y defendible. Eso no se ocupa, no ocupa Hashem eso de ti. Los matrimonios deben de marchar con un orden, con una jerarquía, con un cariño, con un amor, con un respeto que viene de parte de Hashem. No te es impuesto, te es dado para que tú vivas mejor y seas mejor ser humano y tengas un matrimonio perfecto. Ya sabemos que es perfecto. Así es que el marido manda amar a la esposa como a sí mismo, no aborrecerla, sustentarla. Dice Pablo por ahí, el que no sustenta a su familia es peor que un inconverso, peor como uno de estos de los que venimos hablando. Tienes que aprender a cuidarla, porque para eso fuimos hechos una sola carne. Y dice Efesios, nunca alguien odió su propia carne. Gente que se corta, gente que se hace daño, gente que... ¿Cómo no te estás amando a ti mismo? ¿Cómo vas a amar a tu mujer? Tienes que aprender a amarte a ti mismo, cuidarte, quererte, no dañar tu cuerpo, porque ese pensamiento dices, se lo paso a mi esposa, la cuido, la quiero porque somos una sola carne. Y yo no quiero dañarme, yo no quiero causarme sufrimiento, yo no quiero causarle sufrimiento a ella. ¿Por qué? ¿Por qué te sigues esperando tu mujer? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos en la cabeza, varones? ¿Por qué nos sigues esperando nuestra mujer? ¿Qué te hace? ¿Por qué no la sustentas? ¿Por qué no la cuidas? Al menos 1 Pedro capítulo 3 dice, maridos, vivir con nuestras mujeres
con comprensión. Dice, porque ellas son frágiles. Ellas son frágiles. Ese es el cuidado que tú le tienes que tener a la mujer. Ese es el propósito específico para ti, por el cual te creó Jesús. Vivir con tu mujer con comprensión, porque ella es frágil. Colosenses capítulo 3 dice, ama a tu esposa, no seas áspero con ella, es grosero con ella. Hay una historia que la voy a leer, son algunos versículos, pero vamos a sacar un principio aquí de esto que te estoy hablando, varón. En 2 Samuel 12, 19 al 24, ¿te recuerdas aquella historia cuando David va a tener un hijo con la esposa de Urías? Recuérdate de esta historia. Por ahí en 2 Samuel 12, 19 al 24. Dice, vio David que sus siervos, estoy leyendo otra versión en la Reina Valera 1960, vio David que sus siervos alaban entre sí y entendió David que había muerto el niño. Entonces dijo David a sus siervos, ¿acaso ha muerto el niño? Y respondieron, ha muerto. Entonces se levantó David de la tierra, se lavó, se untó, cambió sus ropas, vino a la casa del Eterno y se prosternó, vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Entonces dijeron sus siervos a él, a David, ¿qué es este hecho que hiciste por el niño? Cuando estaba vivo, ayunaste y lloraste, pero cuando murió el niño, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, cuando todavía el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues decía para mí, ¿quién sabe si tendrá piedad de mí el Eterno y vivirá el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué yo he de ayunar? ¿Acaso podrías hacerlo volver otra vez? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. 24. Consoló David a Betseba, su mujer. Hasta ahí le vamos a parar. Hasta ahí le vamos a parar porque después habla, por supuesto, de Salomón. Pero déjame te digo algo. Referente a lo que te estoy diciendo, Aarón, de cuidarlas, de sustentarlas, de vivir con ellas sabiamente, de amar a tu esposa porque ella es frágil. Aquí en esta historia observamos que la escritura nos narra lo que estaba sucediendo en esos momentos David, pero deja la imaginación lo que podría haber estado sucediendo con los pensamientos de aquella mujer, de una madre, de una esposa. Así es que déjame te digo esto, mis queridos hermanos varones, no todos superamos los problemas igual. No todos sanamos al mismo ritmo. Las mujeres, por la estructura de su alma, dice, son frágiles. Cuídalas. Tienen los sentimientos a flor de piel. Es por eso que la escritura te manda a ti, varón, nos manda a nosotros a tener comprensión con ella. Sé frágil, ¿por qué te sigues bronqueando por cosas tontas? No seas áspero, cuídala. Fíjate lo que hizo David. David no se agarró reclamándole, diciéndole, mira, ¿no ves que ya pasó todo? Yo ya no estoy ni en el suelo, ni estoy ni ayunando. Ya se murió tu hijo, ya, vamos a sanar. Listo para arriba los dos. No puedes decir eso. La escritura nos dice que David consoló a Berseba, su mujer, o a Betsabé, su mujer. La consoló. Esta mujer estaba atravesando por momentos difíciles, estaba quizás en algunos traumas psicológicos. Estaba enfrentando, digamos, uno de esos momentos que la vida nos ha otorgado a ti y a mí de repente.
Que el Señor no lo permita, pero a él estaba otorgando la vida a la muerte de un hijo. David no puede exigirle una pronta recuperación. David no puede exigirle eso. Ya recupérate, mírame cómo estoy, o ya me bañé, ya comí, estoy listo. Tú también tienes que hacer lo mismo. No todos andamos igual, mis hermanos. La mujer es frágil. Por la estructura que Hashem le puso a su alma. David no se puso a exigir eso. La mujer es frágil. Hay que entender eso, mis queridos hermanos. Y es por eso que la Escritura, vez tras vez, tras vez, tras vez, no solo esta historia, vez tras vez, nos manda a que no seas áspero, a que no seas grosero. Tu mujer quizás esté pasando por cosas que tú no entiendes como varón. Tu mujer sigue sufriendo por cosas que quizás le pasaron en el pasado o que le están sucediendo ahorita. La mujer no ha sanado de eso y tú quieres que sane ya rápido. La Escritura, o al menos en esta porción de la Escritura, David dice que consoló a su esposa. No le reclamó el asuntito. Adelante, por favor, Ceci. Sí, gracias. Sí, no, la verdad ahorita que estás mencionando esta parte, ¿no? De David, que consoló a su esposa, pues fíjate que sí hay una gran diferencia, digo, no por hablar bien de mi esposo, tal vez no me escucho bien hablar bien de él o no sé cómo expresarlo, pero en la situación que estamos viviendo con el tema como familia, sí es muy diferente la forma en que uno sobrelleva cada situación como matrimonio, como papás, porque efectivamente cuando Megan no vivía con nosotros, él y yo nos consolábamos, ¿no? Y es de verdad un gran alivio tener un varón que te acerca la palabra, que, por ejemplo, algo bien sencillo, ¿no? Hay días que ando yo muy estresada y todo lo que sucede reniego y digo, no, es que no puede ser, no es posible, y cómo, y así. Y él anda así como relajado, ¿no? Entonces en ese momento entra él a ver, tranquila, no pasa nada y así. Y hay días en que es al revés, ¿no? Soy yo la que tengo que bajarle 2 rayitas a su estrés y a ver, Rubén, cálmate, acuérdate lo que me has dicho y demás, en cuestiones seculares, ¿no? Y en cuestión, pues espiritual, por así decirlo, en esos meses donde estábamos pasando esa situación, cada uno andaba en su trabajo, en sus cosas y demás, pero llegando a la casa era platicar, ¿no? ¿Cómo estuviste en el día? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a abrazarnos simplemente, ¿no? Y llorar juntos y sin decirnos nada. Y sí, efectivamente le doy muchísimas gracias al Eterno porque sé que no es perfecto, porque no lo es, pero me envió un varón que tiene amor y temor a su palabra. Entonces, yo creo que eso, independientemente si él sabía qué palabras decirme o tenía las palabras exactas, a lo mejor no eran las palabras exactas, pero al final de cuentas venía desde su corazón. Y las cosas que él me decía y me consolaba y me decía, es que tú no eres una mala mamá, es que esto no es tu culpa, y muchas cosas así que él me decía, de verdad que me ayudaron bastante, ¿no? Entonces, como tú dices, el Eterno le encarga esa misión al hombre, ¿no? De hacernos fuertes en ese sentido. Porque sí, o sea, sabemos que la fuerza física la tienen ellos y demás, pero nosotras a lo mejor somos un poquito más fuertes emocionalmente, pero aún así hay momentos en que te quebrantas, que sientes que no puedes, imagínate si no tienes el apoyo de tu esposo, de ese varón que Dios te dio para tu vida. La verdad para mí es a veces muy admirable, conozco casos muy cercanos de mujeres que viven esas cosas con los hijos solas, aunque está ahí el varón es de los que dice, pues ya déjala, que haga lo que quiera, está grande, etcétera, ¿no? Y la mujer no puede ni llorar con su esposo para desahogarse, a lo mejor dices, no me va a resolver, pero me puedo desahogar y me va a escuchar y no me va a juzgar, ¿no? Entonces sí, ahorita que mencionaste eso, me queda claro esa parte, ¿no? De cómo es la función del varón, ¿no? Y también nosotras, ¿por qué no aprovechar esos momentos para desahogarnos y comentarles, ¿no? Sabes que a mí no me gusta que me hables así o que reacciones así, porque, por ejemplo, Rubén trabaja con puro hombre, o sea, y ahí está Benji de testigo, ¿no? O sea, se hacen bien rudos y se hablan así bien feo y se gritan yo le digo, no, es que Megan
tenle paciencia, tu papá está trabajando muy duro en eso, en hablarte más suavecito, porque él está acostumbrado hasta la perrita, ¿no? A la Daisy, a la del taller, gritarle y hablarle fuerte, porque tiene que imponerse, le digo, él trabaja con puro varón, puro hombre. Entonces, yo hablo mucho con Rubén de esa parte, ¿no? Nosotras somos mujeres, o sea, a mí me hablas como a tu gente que te ayuda y me voy llorando, porque no me gusta que me hables así. O sea, yo siento que ya me estás gritando, me estás regañando. Entonces, esa parte que comentas ahorita, la verdad, pues gracias al Eterno, ¿no? Porque al menos tiene, te digo, muchos defectos y muchas cosas que trabajar secular y espiritualmente, Rubén, y lo más importante es que él lo quiere hacer, él quiere cambiar, él quiere ser ese varón que el Eterno le manda que sea y le demanda ser, tanto con Megan como su hija como conmigo. Entonces, quería compartirles esa parte, ¿no? Que ahorita me llegó directo al corazón todo esto que estás platicando, porque efectivamente así debe de ser. Y gracias a los varones que, como eres en este caso tú y Benja, ¿no? Que siempre están ahí con él. Y yo sé que sea como sea, él no tiene aquí a su familia cerca, pero pues el hecho de estar en contacto con ustedes, compartir ciertas cosas, yo creo que a él le ayuda bastante, ¿no? Para también, pues, ir cambiando todo ese tipo de detalles. Gracias, Ceci. Bueno, hay que de veras entender nuestros roles. Y como bien decía Ceci, dice Rubén, por ahí no es perfecto, a todos nos falta que cambiar cosas por aquí, cosas por allá. Pero déjame, te digo algo, hay que seguirse esforzando. Una vez que tú dobles las manitas, se acabó tu lucha, ya no puedes considerarte que estás luchando. Tú tienes que seguir acatando las órdenes específicas que nos da Hashem a los varones, porque te prometo que nuestro maestro Yeshua Mashiach no resucitó en vano, mis hermanos. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para fortalecerte a ti y a mí, que sigas adelante con los mandatos que nos dejó. Así es que tenemos muchísimo que hacer. No aborrecer a la mujer, sustentarla, cuidarla, vivir como una sola carne. No tener, mira, eh, este asunto aquí, mis hermanos, aquí, el que nos dice primero de Pedro, dice que vivamos con mucha comprensión porque ella es frágil. Tenemos que entender por qué, por ejemplo, hay un mandamiento que la mujer se someta a su marido. O sea, no es eso extraño. ¿Por qué? Porque alguien tiene que someterse a alguien. Las mujeres, tanto las mujeres como el varón, tienen que entender ese rol. ¿Por qué? Porque la mujer siempre está pensando, sus emociones siempre están arriba abajo. El varón está tranquilo, el varón está enfocado. Por eso es que dice la mujer que se someta al varón, porque la mujer siempre va a estar mejor sí, para mañana no, mejor mañana que sí, que no, amarillo, rojo, verde, y el varón va a decir, no, ya dijimos que es verde. Por eso es que el Señor, te fijas el Señor y sus diseños, cómo acertan todas estas cosas. Pero aunque la mujer se someta a su marido, varón, tienes que entender quién es tu cabeza y quién te manda a hacer estas cosas. Si tú no entiendes, varón, que tienes a una frágil en ese asunto de las emociones, que, si que no amas a tu esposa, ¿por qué no la vas a amar? Ahí dice Colosenses, ama a tu esposa, no seas grosero con ella. ¿Cuál es tu rebeldía? ¿Cuál es tu pretexto para no entender estas cosas? Ahorita vamos a decir al final algunas cosas de estos pasajes, verás. Pero en segunda de Samuel, mis queridos varones, David nunca le exigió sanar, fue a consolar. No fue a exigir sanidad, no fue a exigir, ya cállate, no estés llorando, deja de estar dando lata. No, fue a consolarla, a consolarla. Y vuelvo y te repito, la escritura nos deja a nosotros, deja como al margen lo que estaba viviendo esta mujer. Nos dice lo que hizo David, pero y todo lo que estaba pasando a la mujer, ¿qué? Imagínate. Entonces, eso es para ti, varón. Para la mujer,
Dice que la casada, la casadita, tiene que pensar en sus responsabilidades del mundo o responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. Así es que, mujer, con todo respeto y con todo el amor que me mereces, ponte por favor flojita con tu esposo. No te le niegues. Hay que cumplir también con esa parte. Y quiero que sepas que los sabios siempre están repitiendo que si el área sexual no está bien en el matrimonio, mira que pareciera muy triste este pensamiento, pero aún los rabinos piensan de esta manera. Cuando la mujer se le niega y se le niega al marido, las cosas se vienen mal. Si es que ponte flojita y comprando, mi hermana. Perfecto lo que dice Pablo, porque tampoco es asunto de perversidad en el área sexual. Así es que, por favor, ponte ahí cooperando con tu marido, cúmplele, pero no estamos hablando de perversidad. Pablo es lo que dice en 1 Corintios 7, 34 a 35. Dice, esto lo digo para vuestro provecho. Dice, no para tenderos lazo. Le dice la mujer, sino para que vivas honesta y decentemente, sin impedimento, para acercarte al Señor. Fíjate los impedimentos para acercarte al Señor. Fíjate. Efesios, capítulo 5, dice que la mujer respete a su marido. ¿Por qué Efesios dice que la mujer respete a su marido? Mis hermanas, ten cuidado, por favor, con esas emociones y con tu boca. Muchas veces las mujeres, y lo digo con todo, sonríe que Hashem las ama muchísimo. Muchas veces las mujeres, muchas veces las mujeres hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y en todas esas emociones, de repente dicen y dicen y dicen y dicen y dicen y dicen. O sea, sí. Mucho cuidado. Entre ese dice y hable y se puede perder el respeto, se puede perder. Stephanie, you know what I'm talking about here. Se puede perder el respeto al marido. Y mira que lo sabes, con todos esos argumentos y todas esas emociones, se puede perder el respeto a tu marido. Así es que, por favor, como dice Efesios capítulo 5, dice, la mujer respete a su marido, bájale una rayita. Bájale. Ten conciencia de que cuando ya no tenga mucho sentido, o sea, no gana el que tenga el mejor argumento. Ten conciencia de que cuando ya no tenga mucho sentido tu plática, córtale y di, perdón, Hashem, aquí le paro. Ten conciencia de esas cosas, mujer. Como puedes observar entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, es necesario de parte del hombre y de parte de la mujer contribuir a los fines de lo que es un matrimonio diseñado por Hashem. Poner fidelidad, poner amor, poner respeto. En otras palabras, los que forman una pareja, los cónyuges, tenemos la obligación de vivir juntos y cohabitar de acuerdo a los estatutos de la escritura que Hashem nos dio. Establecer, digamos, un domicilio conyugal, un domicilio espiritual. Los dos, sin restarle a la mujer y sin restarle al varón. Así es que ahí tienes tu parte, mujer. Tenemos la orden de Hashem de traer conocimiento divino, mis hermanos, a las generaciones y mejorar este mundo por medio de esas relaciones sanas que Hashem nos muestra a ti y a mí, y no podemos dejarnos enredar con todo esto. Mira, si dijimos que la desigualdad de género es un asunto social, es un asunto cultural, un asunto jurídico, ahí existe discriminación a los malos tratos hacia las mujeres en eso, en lo cultural, en lo jurídico.
El odio entre la mujer y el varón que se ha despertado, que a punto de que la mujer dice que se salgan los varones, estamos mejor sin ni un varón. Todas esas cosas están puestas en el mundo por las jurisdicciones, por la gente de poder. Eso viene de la sociedad. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo que Hashem estableció. Nada. Es por eso que la mujer y el varón de Dios no puede permitirse sembrar ese tipo de mala semilla que ha sembrado en el mundo. Y muchos matrimonios permiten que se metan todos esos pensamientos y todas esas cosas ridículas. Se pierden el respeto, se pierden el amor, se pierde la paciencia, se pierden el cariño, son groseros unos con los otros hasta abandonar el matrimonio, que el Señor no lo permita. El no tratarnos el uno al otro, como la Torá nos indica, ha desatado un caos mundial en el hombre y la mujer, por no poner atención a Hashem. Es que si la mujer va a pedir derechos, que los pida a la sociedad, porque ella es la que la tiene loca, como precisamente ya lo miramos previamente. Y si va a pedir algunos derechos que tengan sentidos, está bien. Pero otra vez, hay algunos derechos que solo nos da el Eterno, y hay algunas cosas que la mujer está pidiendo tan metidamente, tan bravamente, que van en contra de los principios de Hashem. No. Y yo no sé cómo pelean entonces esas cosas. Mira, ya Hashem te confirió, te dio un derecho a la mujer y al hombre. No tienes que exigir nada de nadie, menos de la sociedad y de la cultura. Ya Hashem te dio algo a ti y a ti para vivir, para que sean mejores en el matrimonio. Ya son tuyos. Ahora hay que tener responsabilidad de ellos y darle seguimiento de acuerdo a lo que ya observamos, pero tienes que darle seguimiento. Así es que, déjame te digo algo a ti. Ahora vamos a hablar de los dos. Según el libro de Pedro, dirigiéndose al varón, si no se cuida de la mujer, si no se le tiene a la mujer como algo frágil, si no se le trata con paciencia, con cariño, según el libro de Pedro, tus oraciones, varón, son estorbadas. Ojo, ojo, son estorbadas. Ojo, tus oraciones son estorbadas. En el libro de Tito, capítulo 2, si la mujer no es prudente con su marido, no cuida de su casa, no respeta a su marido, ojo, la palabra de Hashem es blasfemada. La palabra de Hashem es blasfemada. Dicho de otra forma, dicho de otra manera, en lo que un varón se pone de acuerdo para comportarse finalmente con su esposa como Hashem manda, sus oraciones por protección dirigidas al Eterno, por su esposa, por sus hijos, no tienen oídos. Son estorbadas, y no son estorbadas por los demonios, no. Son estorbadas por tu conducta antibíblica, por tu conducta reprobada hacia tu mujer. Léete el libro de Pedro, primero de Pedro. Por no comportarte como Hashem manda con tu mujer, tus oraciones son estorbadas y no tienen oído de parte de Hashem. Otra vez, son estorbadas no por los demonios, son estorbadas por tu comportamiento hacia tu mujer, que eres rudo con ella, que eres grosero con ella. Referente a la mujer en el libro de Tito, lo que te decía la mujer, si no se somete a su marido, si no tiene respeto a su marido, la voz del Eterno plasmada en papel es tenida como algo que no sirve. La Biblia que no es nada. Sirve de burla. Mujer, estás causando deshonra a tu Padre que está en los cielos por no someterte a tu marido.
por perderle el respeto a tu marido. Estás haciendo que la palabra de Hashem sea blasfemada, dice Tito. Así es que mientras sean peras y sean manzanas, el reino de los cielos siempre, siempre está siendo afectado por los seres humanos. Tanto el marido, que no haga su rol, como la mujer, que de repente no se someta a nadie ni a nadie. A nada ni a nadie. Así es que tú dirás, o nos vamos alegando puras locuras por el camino, peleamos por cualquier locura, o de veras nos decidimos a servir a Hashem y caminar como Hashem manda. Pero mientras seas peras y sean manzanas, mientras te decidas varón, tus oraciones no están llegando a Hashem. Mientras te decidas a cumplir tu rol mujer, estás blasfemando la palabra de Hashem. Mira qué temeroso y qué temblor nos debería causar eso. Así es que aprovechando el día de las mamás, aquí está la lección para los matrimonios, porque a fin de cuentas, si tienes un matrimonio que apesta, ante los ojos de Hashem tendrás hijos terribles. Que el Eterno, que es bueno, aleje el divorcio de sus casas, de sus hogares, que el Eterno, que es bueno, ilumine su rostro hacia ustedes y de veras que otorgue paz en sus matrimonios. Dejemos las locuras, no tengas oído para las cosas del mundo, por amor a Hashem, te lo ruego. Ubícate, no apartes los oídos de la bendita Torah. Así es que te mando un fuerte abrazo y que el Eterno, que es bueno, te bendiga. Shalom, shalom para todos.